Hola, Dios le bendiga, queridos seguidores. En esta ocasión tenemos un invitado especial. Este señor que te ven aquí presente es alguien que admiro mucho, que es mi padre, es pastor. Y hoy vamos a conocer un poco de su vida y cómo el Espíritu Santo se ha manifestado de manera poderosa. Como costumbre, al invitado le preguntamos su nombre. Pastor, ¿cómo usted se llama? Mi nombre es Revelo Ventura. Una pregunta, ¿de dónde usted es? O sea, ¿de dónde nació? Bueno, tengo el privilegio de haber nacido en la ciudad de Salvareón de Higüey, provincia de la Altagracia. ¡Qué bien! ¿Cuáles son sus padres? Mis padres responden al nombre de Ildefonso Ventura García y Antonia Morales. ¿Cuáles fueron los valores que le inculcaron su padre? Esa es una pregunta muy interesante porque desde pequeño mis padres me dieron buenos valores, buenos principios. Una vez mi padre estuvo trabajando en una empresa que la mayoría de las personas que trabajaban en ese lugar salían ricos, con mucho dinero, pero hacían cosas indebidas. Cuando mi padre salió pobre y las personas le decían que él era un tonto con J porque él salió siendo pobre cuando todos salieron ricos. Mi madre me educó hasta el más no poder con una sapiencia y una sabiduría extraordinaria. Es una mujer distinguidísima que puedo estar muy orgulloso de las enseñanzas y los valores, respeto, el amor que ella me transmitió y también mi padre. Que yo, por ese lado, yo me siento muy contento con Dios, con haber tenido el privilegio de ser hijos de esas dos importantísimas figuras. Una pregunta importante destacar: ¿usted nació en un hogar de padres cristianos, padres religiosos, católicos? Como muchos en la República Dominicana, casi muchos de la República Dominicana tienen algún padre que tiene creencia católica o adventista o pentecostal o algún tipo de religión. ¿O usted nunca en su hogar tuvo la figura de Cristo, de Dios, no se le habló? O sea, bueno, ellos... si usted nació en un hogar cristiano... No, ellos solían decir que eran católicos, pero en realidad no gozaban con el privilegio de ir a la iglesia, sino que la mayoría de las personas dicen que son católicos y ellos se sienten contentos. No nací en un lugar cristiano, no tuve el privilegio de yo escuchar a la gente hablar de Cristo y de decir lo importante que era Cristo. Pastor Revelo Ventura Maranata, ¿en qué momento usted tuvo un impacto con Dios? Recordemos que Pablo, Dios lo tumbó donde estaba transportándose. Tuvo un encuentro cara a cara con Dios, pero hay momentos en la vida del ser humano que hay un vacío existencial, hay una tristeza, hay algo que lo calcome, que el ser humano fue creado y diseñado para adorar. Cuando ese momento llegó, que su ser, su alma, anhela a Jehová, a Jesús de Nazaret. Ese lugar no llegó de repente, ¿no? Dios fue martillando en mi vida. Primero, tengo el privilegio de enamorarme de una mujer cristiana. ¿Cómo? Sí, la esposa mía era cristiana y cuando yo la vi, me enamoré, enamorado de ella. Entonces dije, esa mujer tendrá que ser mía. Entonces fui en pos de ella, pero ella era cristiana. ¿Y usted era cristiano en ese entonces? No. Yo hice un pacto con el Señor. Le dije, háblame de ese pacto, sí, que me interesa. yo le dije a Dios que a mí me gustaba esa mujer, que si Él me la daba, yo lo podía aceptar, y que si Él me convencía, yo me quedaba con mi esposa y con Él. Pero que resulta que yo pasé a aceptar al Señor, pero yo había hecho un trato con Dios. ¿Fue con devoción o por compromiso con Dios? No. En ese momento. No era compromiso por Dios ni devoción, sino era por mi esposa, por mi hembra, por mi esposa, por mi amada. Yo hablé con Él y le dije, yo la quiero y voy a dar el paso, pero tú sabes que todavía yo no soy cristiano. Yo voy a pasar para que la gente piense que yo soy cristiano, y si tú me convences, entonces yo me quedo. Y así lo hice, pero cuando yo recibí lo que quería mi esposa, entonces ¿qué resulta? Un segundito, pastor. O sea, que usted era un infiltrado. Claro, naturalmente. Entonces cuando yo recibo mi amada, que eso era lo que yo estaba persiguiendo, entonces yo me declaré impío. ¿Qué resulta? Es una pregunta muy larga, que cuando yo me uno con mi esposa, entonces ella va a la iglesia y en cierto modo me invita a mí y a mis hijos. Resulta... o sea, que ya iba una evolución, ya te tenía sus hijos. Tenía 3 hijos con ella. ¿Qué resulta? Que cuando estoy en la iglesia, yo siento la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque la hija mía me dice, papi, acepta al Señor. Entonces eso fue como algo demasiado extraordinario que llegó a mi vida y me hizo llorar. O sea, que Dios utilizó a su hija para predicarle la palabra. Hago esta servidad porque muchas
muchas veces Dios utiliza a los niños y los padres adultos dicen, muchacho, cállate, tú no sabes lo que estás hablando, tú no me puedes predicar a mí. Pero mira, vemos como Dios usó a mi madre, en ese entonces le decían misionerita, porque ella era predicadora. Ellos ahora mismo está apartada, quizá ella escuchará estas palabras, pero Dios tiene un mensaje, Dios tiene un llamado, que hay personas que Dios lo marca. Y desde la niñez vimos como esta niña llamada Alice sirvió de puente. Amén. ¿Qué resulta? Que cuando yo recibo el impacto del Espíritu Santo, que mi hija me hace el llamado, yo lloro. Entonces mi corazón hace así, se endurece y dice, esta gente me quieren persuadir, me quieren convertir al cristiano. No vuelvo más para la iglesia. Ahí yo no vuelvo. Y entonces dice así, platica para qué te tengo. Me fui a correrle al Señor. Segundo pastor, mira cómo el diablo se mete en la ecuación de una vez. Está teniendo un pequeño acercamiento, unos segundos atrás. Su hija le habla de Dios y mira como una voz se susurra a su mente. Esta gente me quieren involucrar en palabras llanas. Y veía como su carne, su humanidad se resistía. Existe un texto bíblico que dice que la verdad estamos dispuestos a querer hacer lo correcto, pero nuestra carne se contrapone a cumplir la ley, a seguir a Dios. Mientras que lo espiritual quiere hacer las cosas de Dios, pero la carne le impone. Y la carne y el espíritu no pueden. Y se ve clarísimo ahí, espiritualmente hablando, ese escenario. Esa lucha entre la carne y el espíritu, entre Satanás y un ángel, entre Dios y un ángel, entre Satanás y Dios, como Dios estaba esa guerra por su alma. Wow. Entonces cuando yo digo, me voy a alejar de la iglesia porque es que yo no puedo, ellos me quieren convertir, entonces yo me aparto y me voy rebelde, no quiero ir a la iglesia. De momento a otro, yo estoy trabajando en una empresa. Entonces las personas, las mujeres específicamente, cogían el dinero y ese dinero me lo daban allí a mí porque yo era el supervisor y el único varón que había ahí era yo. Normalmente las zonas francas trabajan en el sistema. Nos íbamos a celebrar el cumpleaños de las féminas y me daban el dinero a mí. ¿Qué resulta? Que en ese trajín todavía yo no estoy sintiendo la presencia de Dios ni estoy pensando en Cristo. No todavía. No, es que yo le estoy corriendo al Señor. Como Jonás, que le corría al llamado que Dios tenía con Nínive. ¿Qué resulta? Que uno de los esposos de esas mujeres se metió en celo conmigo. Tengo un amigo que él me dice, vamos a buscar una herramienta. Y cuando vamos al barrio a buscar unas herramientas de un amigo mío, entonces me sale una pandilla diciéndome, espérate que fulano quiere hablar contigo. Y me detiene. ¿Qué resulta? Que esa pandilla me rodea. Y entonces cuando llega la persona que quiere hablar conmigo, que estaba en celo, me dice, ¿tú eres cristiano? Y yo le digo, no. Y me hizo la pregunta 3 veces que si yo era cristiano. ¿Y ustedes saben qué pasó? Que ellos venían para donde mí a matarme. Y él le dijo, lo detuvo y le dijo, espérate, que yo soy que lo voy a arreglar. Ay, Dios mío. Esa gente estaban con machete, con piedra, armado. Recuerdo yo, no estaba entalviada la calle y tenía muchos cacajos, muchas piedras en la calle. Y ellos afilaron su machete contra las piedras. Dios mío, y chipeaban candela. Y entonces yo dije, Dios mío, ¿será verdad que me voy a morir aquí? Si peleo, me matan. Si corro, me matan. Y le dije al Señor, Señor, mi hija cumple año mañana. Mi hija cumple año mañana. ¿Y qué resulta? Que hice que iba a pelear para ante el hombre. Y en un momento a otro entré a una casa y le dije, miren, llamen a la policía, llamen a la policía. Y así mismo se fueron, corriendo cuando mencioné la palabra policía. Entonces estoy ahí, que casi no puedo hablar. Cuando salgo, llego a mi casa. Imagínese, pastor, de esa experiencia de vida a muerte, cualquiera se le bata el aliento. Cuando llego a mi casa, llego pálido. Mi esposa me hace la pregunta, ¿qué te pasa? Y yo le digo, no, espérate. Le hago señas. Entonces después es que le explico a ella. Entonces ahí, en el camino, yo venía pensando, ahí llegó el Espíritu Santo y me dijo, tienes que convertirte. Pero van a decir que tú no eres cristiano. Entonces Dios me recordó un versículo bíblico que hablaba que teníamos que tener el principio de la sabiduría, era el temor a Jehová. Entonces yo llegué a la iglesia al otro día, acepté al Señor. Entonces ya ahí el Espíritu Santo ya me estaba respaldando. Un momento, pastor. Ya estaba conmigo. Un momento, pastor. ¿Te está gustando esta entrevista? Sí, tú ahí que estás sentado en tu casa, quizás comiendo una palomita, bebiendo un jugo, un refresco. Te vengo a decir lo siguiente. Suscríbete al canal del pastor Ravelo Ventura Maranata y al pastor y al evangelista Francisco Ventura Predica, en la cual encontrará videos como este, predicaciones, entrevistas, testimonio, música, de todo.
amén, de todo lo que viene a ser el acontecer cristiano. No olviden, cuando se acabe esta entrevista, ir a buscar el pastor Ravelo Ventura, Maranata, y buscarme y seguirme a mí, los nuevos usuarios que están viendo esta entrevista, recordándole que tiene que suscribirse, que siempre se le olvida, darle like y comentar, y activar la campanita de todas las notificaciones, porque si no, vamos a ver este video y vemos tanto video, tanta cuenta que tienen ustedes siguiendo, le va a ser difícil encontrarnos. Por eso active toda la campanita para que les salga ese video ahí adelante en pantalla plana. Qué fácil y cómodo es. Así que y no olvides dar tu poderoso like glorioso y comentar qué pareció este video y qué tema nuevo podemos tratar. Continuemos con esta poderosa entrevista. Wow, como que estamos entrando en calor, se siente. Dale, adelante, pastor. Pues entonces ahí, cuando yo acepto al Señor, eso fue una transformación, un cambio en mi vida. Yo sentí que algo diferente había en mí. Y entonces cuando comienzo una nueva vida enamorado de Dios, extraordinario. Yo no sé, querido amigo que está escuchando este mensaje, quizás usted se identifica mucho, especialmente los hombres que viven alcohólicos, que a veces abandonan a su mujer, que le quita el dinero para beber, para la droga. Pero yo sé que usted que anda en delitos y pecado, en corrupción, yo creo que este mensaje está tocando tu vida. Y yo te quiero decir en especial que Cristo te ama y quiere hacer cosas poderosas con usted. Una pregunta: en el transcurso de todo eso que usted se convirtió, ¿cuándo fue que usted cogió ya en serio el evangelio? Pues ya cristiano de verdad. De mis inicios, yo cogí el evangelio en serio. Desde que yo acepté al Cristo de la gloria, porque que fue una transformación, una metamorfosis que llegó a mi vida. Y desde el instante ya yo sabía que quería predicar, yo sabía que quería tener ministerio. Y eso muy interesante. Desde el saque Dios ha estado conmigo, desde el día que yo me arrepentí, Dios ha estado conmigo. Eso no significa que uno no pueda tener bajas y altas, que uno no tenga triunfos y fracasos, pero desde el principio yo sentí esa gloria de Dios que nunca me ha dejado solo. Interesante lo que usted está hablando. Muchas veces el pastor, los amigos, o sea, las personas que no son cristianas, creen que aceptar a Cristo, dicen: yo no me voy a convertir a Cristo porque yo no voy a tener evangelio en un relajo. Y creen que el día que se van a convertir van a ser santos, no van a tener problemas. O sea, decidieron ser cristianos y que no van a tener pruebas, no van a tener tentaciones. Y mientras estemos vivos, vamos a pasar por pruebas, por tribulaciones, por tentaciones, por enfermedades, por depresión, claudicar entre dos pensamientos. Porque a la verdad, la vida es como una flor. La flor tiene su lado bello y hermoso, que son los pétalos de la flor, pero también tiene las espinas. Hay momentos que nos vamos a apoyar, vamos a sangrar con las espinas de la vida, con los tropiezos, con los fracasos. Pero va a haber momentos que vamos a ver la fragancia de una bella flor, vamos a ver una flor bella y hermosa. Es el lado bueno y positivo de la vida. Y tú que estás pasando por procesos y dificultades, recuerda que un día te va mal, la marea baja, y un día la marea sube, te va bien. O sea, la vida es como una ola, sube y baja. Pero si tu vida está encomendada en Dios, Jesús será tu capitán en este maravilloso destino de la vida. Hay algunas personas que a veces ellos quieren saber si Dios lo llamó o si ellos son los que están de intruso queriendo tener ministerio, queriendo saber si ellos son destinados para cantar, si son destinados para ser pastor. Entonces en el caso mío, hay personas que le huyen al pastorado, pero en el caso mío, yo sentía ese gran peso de que yo tenía la responsabilidad de ser un pastor de ovejas para yo buscar las almas. Entonces, ¿qué resulta? Que yo en mis oraciones, yo le pedí al Señor: Señor, yo quiero que tú me confirmes si yo voy a ser pastor. Yo le hacía esa pregunta al Señor. Entonces, ¿qué resulta? Yo un día estaba caminando por cierto lugar y un pastor me dijo: yo voy a entregar a la iglesia y te voy a recomendar a ti para que tú seas el pastor de esa iglesia. Y yo: ¿pero cómo? Yo estoy pidiéndole esa confirmación al Señor. Pero ¿qué resulta? Dios no le bastó solamente con eso, hacerme entender de que yo estaba siendo marcado para el ministerio pastoral, sino que Él hace así, y voy caminando por un sector que se llama Barrio Blanco, de San Pedro de Macorís, y viene otro joven y me dice: mira, tenemos esta iglesia, no tiene pastor, y nosotros queremos que tú seas el pastor. Y entonces yo le dije: espérate, yo tengo que hablar con mi pastor, dependiendo de lo que mi pastor me diga. ¿Qué resulta? Que él hasta me dio un folletico, o me prometió un folletico de las doctrinas de ellos, para que yo la estudiara, para ver si yo podía ser el pastor de esa iglesia. No fui pastor de ninguna texador, pero recibí una confirmación de que estaba siendo llamado para conquistar alma para Cristo, para que las almas vengan a los pies del Señor a través de mi prédica, a través de mi testimonio. Algo extraordinario. Pero ¿qué
¿qué resulta? Que Dios no se para ahí todavía. Dios no se para ahí. Estamos en un retiro en la iglesia madre, donde yo me congrego. Entonces, ¿qué resulta? Años más atrás. Sí. Pero diciéndole el contexto, para que entienda todo. Continúe. Entonces, ¿qué resulta? Que estamos en ese retiro, como mi oración era que yo quería saber si Dios me estaba llamando para eso. Porque les recuerdo que algunas personas huyen a eso. Pero en el caso mío, yo sentía ese fuego que me quemaba. Yo sentía esa atracción por las almas. Yo sentía que tenía la responsabilidad de buscar alma para Cristo. ¿Qué resulta? Está mi pastor profetizando. Una pregunta, ¿cómo se llama el pastor? A mi pastor, que lo amo y lo distingo donde quiera que esté, Rubén Ventura Taylor. De paso, le mandamos un saludo a su hermosa familia pastoral, lo queremos mucho, y a toda la comunidad del santuario que nos escucha. Continúe. Entonces, el pastor está llamando. Oye, eso es algo como que si tú lo analizas, la gente podría decir, no es así que se llama a ser pastor. No. Él está invitando, porque había unas canteras de Campo Blanco que se le iban a entregar a la iglesia del santuario para que nosotros fuéramos a pastorear esos Campos Blancos. Y yo estoy pidiéndole al Señor la confirmación, pero ¿qué resulta? Que yo no quiero pararme así por simple parar. Porque él estaba haciendo un llamado. Los que quieran venir a organizar, a dirigir los Campos Blancos, para hacer una oración pastoral, para representarlo ante Dios como lo que vamos a pastorear esos Campos Blancos. Entonces mi esposa se para, varón, y ella es la que arranca y la veo en el altar allá llorando. ¿Qué resulta? Que yo me quedo parado. Y entonces el pastor me hace un llamado, otra confirmación más de que el Señor me estaba llamando al pastorado. Y me dice textualmente, Rabero Ventura, la vas a dejar sola. Ven, pasa. Y entonces ahí fue cuando sintió la última confirmación de que Dios estaba llamando a este varón a conquistar. Algo interesante, en ese momento yo estaba ahí mirando y ese hombre lloró como un niño, hermano. El Espíritu Santo lo confrontó fuertemente y ya no pudo aguantar caminando así. El Espíritu Santo lo jaló. Y un poderoso, porque es interesante este tipo de cosas, porque el Espíritu Santo cuando te llama, ni aunque te quite, se te va lo que Dios tiene planificado para ti, ni aunque te ponga en otro lugar, estará en el lugar que te ponga, sino en el lugar que Dios te pone. Porque Dios determinó un lugar específico, un llamado específico, un ministerio específico, a alguien específico a tolarle para glorificar y bendecir su nombre. ¿Y qué pasó, pastor? Cuando usted pasa ahí, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que nosotros, como pareja, fuimos dirigidos a un campo blanco en el sector de los Guayacanes. Nos regalaron un terreno, nosotros conseguimos sillas, compramos equipo de sonido y estuvimos pastoreando allá en ese sector, en ese lugar. ¿Qué resulta? Decidimos venir para acá porque el terreno que nos habían donado, la persona después que lo donó, lo que hizo fue que se lo vendió a alguien porque tenía que operarse de la vista e ir a Cuba a operarse la vista. Y otros factores más que no lo voy a traer a colación. Entonces ahí, cuando estamos aquí en San Pedro, estamos sin obra, ya no estamos pastoreando. Entonces eso fue como un trago amargo, porque nos fuimos a pastorear y ahora venimos y no levantamos la obra. Entonces, ¿cómo decir? Ustedes han fracasado. Eso es lo que el enemigo quería militar a ustedes. Sí, entonces, hay una etapa que uno se siente rezagado, dolido. Y él lo llamó a un lugar, vio cómo hubo esa oposición, cómo el enemigo levantó, que ese señor tuviera problemas de la vista, tuviera que vender la iglesia. Pero el llamado de Dios no se tuvo ahí, sino que Dios fue girando a favor del ministerio que ellos tienen. Entonces, ¿qué sigue pasando ahí? Entonces nosotros volvemos de regreso a nuestra iglesia, madre. Y estamos en un sector de San Pedro que se llama Pedro Justo Carrión. Entonces mi esposa se lamenta de que tenía niños, que ella tiene pasión por los niños, ¿qué va a hacer ahora? Entonces una persona le dice, yo tengo un solar, pongan una iglesia. Wow. Y le mostró el lugar. Le dice, mira, aquí no hay iglesia, aquí no hay iglesia. Pero había unas cuantas y no la vieron. Recibimos el terreno. Y ahí dijimos, no, ahí no va a pasar como en los Guayacanes, que nos quitaron el solar. Y comenzamos a construir una casa de madera, una casa de madera, una casa a Dios para alabar al Señor. Es decir, que se movieron en fe. Sí. Dice que la fe, la certeza de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve, y declararon de lo que no se ve, que se materialice. Y entonces se empezó a manifestar, empezaron a ocurrir cosas. Ocurrieron cosas, como usted dice. Wow. Mire, Dios entonces mío. nosotros
nosotros Tremendo. Dios. techamos una casa de zinc, comenzamos a dar células. Qué fe. Entonces ya nosotros estábamos instalados en una iglesia, aunque sea de madera y de zinc, y se veía medio feíta, pero para nosotros era un palacio, porque eso era lo que estaba dando el inicio, el principio del ministerio pastoral de la iglesia Betel. Es el comienzo y el esfuerzo de un amor, de una pasión que Dios determinó. Y todo comienzo a veces comienza pequeño, pero al final crece. Una pregunta, pastor. En la vida usted como cristiano, ¿siempre ha sido de viento en popa o ha tenido momentos difíciles? Lo digo por eso mismo, por el tema de la juventud que cree que el cristianismo no hay momentos de dificultades, de pruebas. Nosotros hemos tenido el privilegio de que Dios siempre ha estado con nosotros, pero a pesar de que Dios siempre ha estado con nosotros, hay algunas cosas que acontecen en el ministerio pastoral que le traen tristeza a uno. Por ejemplo, uno ve a una persona que necesita y uno le hace regalo, le habla de la palabra de Dios, está atento con ellos, y entonces tú crees que esa persona va a ser fiel a Dios por el trato que uno le da con amor y con principio y con cuando ellos necesiten, están faltos de algo, uno se lo provee. Entonces, ¿qué resulta? Que esas personas lo que hacen es se apartan de Dios. Entonces eso ahí hace como un dolor que le produce a uno, porque uno al ver los cristianos, uno hace así y uno abre su corazón. Entonces uno le da palabra de vida, le da recursos económicos, y entonces esa persona de buenas a primeras sale hablando de ti, sale hablando cosas feas de la iglesia, renegando de Dios. Entonces ese momento es un momento extremadamente espinoso que le duele el alma a uno, le duele el corazón, pero Dios tiene una fuerza, Dios tiene el Espíritu Santo que nos ayuda a nosotros a poder remediar esa situación y no mirar al hermano que está haciendo eso, sino al adversario, al enemigo que está usando en ese momento a esa persona. Eso es un momento que uno no quiere que ningún pastor, ningún hermano lo pueda vivir, ¿no? Una pregunta, pastor, en la experiencia que usted ha tenido como predicador primero, porque antes de ser pastor usted fue predicador, usted me ha contado que ha tenido varias experiencias, en la cual en una de ellas estaba predicando y una persona fue confrontada. Hábleme de esa experiencia maravillosa, y también, si de paso, experiencia con el Espíritu Santo también. Esas preguntas, ¿podría hablarnos de lo que? Una vez yo trabajé en una empresa, había alguien que era supervisor mío. Entonces esa persona después, por un momento, fue destituida, y entonces a mí me pusieron en esa posición que ella estaba. ¿Qué resulta? Que ella albergó como una especie de incomodidad de mi persona en su corazón, hasta el extremo que podría ser rencor, no podría calificarlo así, pero entonces yo estuve predicando en la iglesia madre con respecto al amor, y yo decía que el que no ama no ha conocido a Dios. Cuando yo termino de dar ese mensaje, se me acerca una persona que yo nunca pensé que ella podría tener eso en su corazón, porque yo la veía como una líder, y entonces ella me dijo: yo quiero que tú me perdones porque yo te tenía en mi corazón. Entonces eso fue lo más grande que yo me pude encontrar, porque yo dentro de mí yo decía: no, pero que yo no tengo que perdonarla porque ella no me ha hecho nada a mí. Pero el problema es que ella me tenía en su corazón. Dice la Biblia que el que aborrece su mano se constituye homicida, y ya delante de Dios, él estaba, o sea, delante de ella, él estaba muerto y crucificado, pero vemos como Dios trató en su vida. Amén. Y lo importante es que la palabra llegó, fue de bendición ese mensaje para edificación de su vida. El pastor, hábleme alguna palabra de edificación a los cristianos y un tema, una breve exhortación a los amigos, porque el tema principal es edificación a los cristianos, a los hermanos, los cristianos, y también el mensaje de salvación, porque no nos podemos despedir sin hablar una palabra a los amigos, porque a eso venimos, a predicar el evangelio de salvación a toda criatura, para que todo el mundo sea salvo. Bueno, fíjate, a los hermanos yo les digo que desde que yo acepté a Cristo no he recibido un regalo más grande que eso, hasta el extremo de que desde el primer día yo me siento enamorado del Señor y me alegra hablar y me apasiona hablar de Cristo, porque Cristo es la esencia de mi vida. Entonces, hermano, no pueda distraerte, no te desenfoque, mantente siempre pensando en la grandeza de Cristo, en la grandeza de Dios, porque Dios es fiel. A los amigos que me escuchan, quiero hacerles saber que el hombre fue hecho para adorar a Cristo, que el hombre ha sido diseñado para albergar adoración en su mente y en su ser. Por ejemplo, el bombillo fue diseñado para dar luz. Cuando lo prenden, él está cumpliendo con su función. Tú, amigos que me escuchan, cuando tú no les das el primer lugar a Dios en tu vida, entonces tú no estás cumpliendo con el propósito para el cual tú has sido diseñado. Así que Dios es la salvación de tu vida.
vida. Cristo te ama. Recíbelo, dale tu corazón y tú verás como la gloria de Dios va a transformar tu vida en una metamorfosis de gloria en gloria y triunfo en triunfo. Pastor, pero no olvide su frase icónica. Si te pierdes es porque quiere, porque te estoy predicando. Escuchen mi grito de guerra. Cristo viene. Maranata. Santo, santo, santo. Gloria a su nombre. Cabe destacar, mis queridos hermanos, tuvimos un borroso momento, amén. Se habló de experiencia del Espíritu Santo, se habló de testimonio, se habló de sabios consejos. Entonces yo quiero que este mensaje lo medites. Y tú que estás viendo esta entrevista y este testimonio y que todavía sigue viéndolo, no olvides darle like, comentar qué te pareció este video. Déjeme toda su expectativa de este video, suscribirse, activar la campanita para que le lleguen los videos fácilmente y compartir este video y hablar y recomendar a este canal, el evangelista Francisco Ventura, amén, su servidor, y el canal de YouTube del pastor Ravelo Ventura, Maranata. Suscríbete también al canal de él, en mi padre, te recomiendo, ahí encontrarás muy buenos videos como entrevistas, prédicas, como la que hicimos aquí, testimonio y muchas cosas más igual en mi canal. Muchas suerte, bendiciones a todos, Dios me lo igual.